Retomemos un poco el cálculo de límites. Antes de comenzar, debemos saber que si al calcular los límites nos podemos encontrar con las siguientes expresiones. Que cuando resolvamos me quede como expresión un número dividido cero, en donde eso tiende a aproximarse al infinito, donde un número dividido infinito nos da como resultado cero, 0 dividido un número nos da como resultado 0, o también nos podemos encontrar que cuando reemplacemos el límite en la función nos quede 0 sobre 0, que es considerado una indeterminación. Entonces, siempre que resolvemos los límites, debemos, en primer lugar, reemplazar en la función al valor al que tiende a aproximarse x. En este caso, tenemos que calcular el límite de 4x al cuadrado menos 1 sobre x menos 2 cuando x tiende a aproximarse a 2. Entonces, para poder saber cuál es ese límite, reemplazamos en la función a la x por 2. Y hacemos la cuenta. 2 elevado al cuadrado nos da 4, 4 por 4 es 16, menos 1 nos queda 15 en el numerador, y en el denominador, al hacer 2 menos 2, nos queda como resultado 0. Es decir, que si obteníamos un número dividido 0, ese límite iba a tender al infinito. Si nos dan expresiones como estos tres primeros casos, el límite quedaría completamente resuelto porque encontramos un resultado al que tiende a aproximarse la función. Sin embargo, si observamos el ejemplo número 2, en la cual la expresión es el límite de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, cuando x tiende a aproximarse a 1, lo que hacemos es, al reemplazar el valor de la x en la función, nos queda 1 menos 1 nos da 0, 1 al cuadrado es 1, menos 1 nos da como resultado 0. Lo que significa que nos encontramos frente a una indeterminación. En este caso, sabemos que la función, así como está escrita, no nos conviene, por lo tanto, para poder salvar la indeterminación, debemos factorizar los polinomios. Para eso vamos a poder simplificar este cociente o esta división que tenemos solamente x menos 1. Lo que significa es que en este caso esa expresión no se puede factorizar. Es más, si pensamos en la expresión factorizada, siempre es x menos x1, que sería la primera raíz, por x menos x2 si es un polinomio de grado 2, o por x menos x3 si es un polinomio de grado 3. Entonces, en este caso, el de x menos 1 estaría ya como factorizado. Ahora bien, tenemos que observar qué tipo de polinomio tenemos en el denominador. Y en este caso nos encontramos con una diferencia de cuadrados, que es uno de los casos de factoreo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escribir como diferencia, o sea, como resta, entre dos números elevados al cuadrado. El 1 lo podemos escribir como 1 al cuadrado. Y la x ya está escrita como x al cuadrado. Por lo tanto, cuando esto sucede, la forma factorizada queda expresada como x menos 1 por x más 1. Por lo tanto, una vez que factoricé el denominador, recuerden que factorizar es tratar de escribir como producto de otras expresiones a ese polinomio con el que estamos trabajando. Entonces, en este caso, teníamos una resta entre dos términos y cuando lo factorizamos conseguimos directamente el producto que necesitábamos. Una vez que factorizamos, reemplazamos nuevamente en el límite. Por lo tanto, en lugar de trabajar con x al cuadrado menos 1, vamos a trabajar con su forma factorizada, x menos 1 por x más 1, y observamos que nos quedan dos expresiones iguales, lo que significa que las podemos simplificar. Y esto tiene que suceder siempre cada vez que trabajemos con los límites. Una vez que factorizamos, los límites se tienen que simplificar. Entonces, simplificamos x menos 1 dividido x menos 1, en el numerador nos queda 1, y debajo solamente nos queda x más 1. Por lo tanto, una vez que simplificamos, volvemos a reemplazar el valor de la x en la función y vamos a obtener como resultado un medio, lo que significa que así evitamos la indeterminación. Veamos algún ejemplo más. En este caso nos encontramos con que tenemos que calcular el límite de x cuadrado menos 4x más 3 sobre x cubo menos x cuadrado menos 6x cuando x tiende a aproximarse a 3. Entonces, nuevamente reemplazamos la x en la función para ver si obtenemos el resultado del límite o nos queda una indeterminación. Entonces,
Al reemplazar el valor de la x y hacer la cuenta, nos da como resultado 0 sobre 0. Por lo tanto, nuevamente volvemos a tener otra indeterminación. Lo que significa es que debemos volver a aplicar los casos de factores para poder escribir esa expresión de diferente manera. Entonces, observemos con qué polinomios nos encontramos. En el polinomio del numerador tenemos una ecuación de segundo grado, o sea, un polinomio cuadrático. Lo que significa que para poder escribir la forma factorizada del polinomio cuadrático, aplicamos la fórmula de Bhaskara. Entonces, recuerden que la fórmula era x1, x2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Entonces, en este caso lo que hicimos fue reemplazar el valor de a, que es 1, el valor de b, que es menos 4, y el valor de c, que es 3. Reemplazamos en la fórmula e hicimos la cuenta. Y obtuvimos que las dos soluciones pueden ser 3 y 1. Es decir, que la primera raíz es 3 y la segunda raíz es 1. Por lo tanto, la fórmula de la forma factorizada, en este caso va a tener dos términos porque solamente encontramos dos raíces. Y es a por x menos x1 por x menos x2. Este valor de a representa al número que acompaña la x al cuadrado. Como es 1, no es necesario que lo escribamos en la forma factorizada. Entonces, de tener el polinomio x al cuadrado menos 4x más 3, ahora pasamos a tener su expresión factorizada, que es x menos la primera raíz, que sería 3, por x menos la segunda raíz, que sería 1. Entonces, factorizamos el polinomio cuadrático y ahora pasamos a observar qué teníamos en el polinomio del denominador. Bien, si observamos, si bien es un polinomio cúbico, en el cual podemos aplicar Ruffini para poder encontrar cuáles son las raíces, o en el caso también el teorema de Gauss, vemos que en los tres términos se repite la x, lo que significa que podemos extraer como factor común x. Entonces, si de cada uno de los términos extraemos factor común x, de x al cubo, si sacamos una x, nos queda solamente x al cuadrado. Si de x al cuadrado extraemos una x, nos queda solamente x. Y el último término, que era 6x, ahora nos va a quedar solamente 6. Entonces, el factor común me queda expresado como x por x cuadrado menos x menos 6. ¿Podemos dejarlo ahí? Sí. Y si no, vemos que dentro del paréntesis nos vuelve a quedar un polinomio de segundo grado, es decir, un polinomio cuadrático. Entonces, siempre tratemos de factorizar hasta la mínima expresión, o sea, factoricemos la cantidad de veces que sea necesario para que me quede toda la expresión de manera factorizada. Entonces, como en el paréntesis me quedó una ecuación de segundo grado, o sea, un polinomio cuadrático, lo que hacemos nuevamente es seguir factorizando aplicando otra vez la fórmula de Bhaskara. Entonces, el valor de A es 1, el valor de B es menos 1 y el valor de C es menos 6. Si resolvemos la fórmula, vamos a encontrarnos con dos soluciones. Nuevamente que x1 es igual a 3 y que x2 es igual a menos 2. Por lo tanto, otra vez la forma factorizada nos va a quedar ahora como x, que era la primera x que nosotros teníamos cuando sacamos el factor común, por, y ahora sí, la forma factorizada de estas dos raíces, x menos 3 por x más 2. Entonces, si observamos, vamos otra vez un poquito más hacia arriba, teníamos esto, x por y el polinomio cuadrático. Bien, el polinomio cuadrático lo factorizamos, por lo tanto me va a quedar x por x menos 3 por x más 2. Entonces, ahora sí factorizamos completamente ese polinomio que era cúbico. Entonces, una vez que factorizamos, lo que hacemos es reemplazar las expresiones factorizadas por los polinomios que ya teníamos. En el numerador teníamos el primer polinomio cuadrático, en donde la forma factorizada era x menos 3 por x menos 1, y en el denominador la forma factorizada nos queda como x por x menos 2 por x más 3. Entonces, nuevamente nos vuelven a coincidir dos expresiones, que es la x menos 3, en la cual la podemos simplificar. Por lo tanto, lo único que queda en el límite es el x menos 1
y el x por x más 2. Entonces, una vez que simplificamos, volvemos a reemplazar nuevamente el valor de la x en la función para poder ver cuál es el resultado del límite. Entonces, si hacemos la cuenta, reemplazamos el 3, 3 menos 1 nos da 2, y cuando reemplazamos en el denominador, 3 más 2 nos da 5, 5 por 3 nos da como resultado 15, lo que significa que salvamos la indeterminación de este límite. De esta forma es como deben continuar trabajando para poder salvar las indeterminaciones.